Buenos días, mi nombre es Claudia Viviana Forero, licenciada en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A continuación les presento el trabajo titulado Desarrollo de competencias matemáticas mediante la incorporación de TIC en estudiantes de la Institución Educativa Distrital Brasilia Bosa, asesorado por la docente Fanny Almenares. La propuesta surge a partir del análisis de la siguiente situación actual. En primera instancia, se encuentran los requerimientos de la sociedad actual, donde las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel decisivo en todos los ámbitos. Entonces surge aquí la necesidad de que los colegios procuren procesos de enseñanza-aprendizaje que promuevan en los estudiantes el desarrollo de habilidades y competencias básicas para adaptarse y avanzar en la sociedad cambiante, lo cual se ve afectado por la brecha digital que existe entre docentes y estudiantes. En segundo lugar, se encuentran los requerimientos a nivel de contenidos que aparecen estipulados en los lineamientos curriculares que establece el Ministerio de Educación. Estos pensamientos incluyen lo numérico y los sistemas numéricos, el pensamiento especial y los sistemas geométricos, el pensamiento métrico y los sistemas de medidas, el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos, y el pensamiento variacional y sistemas algebraicos analíticos. Como vemos, es un amplio contenido para matemáticas enfrentado a una falta de interés de los estudiantes y una relación en contexto que ellos no encuentran. Relacionados y partiendo del aprendizaje significativo y comprensivo de cada uno de los pensamientos propuestos, el estudiante debe desarrollar competencias matemáticas. En los estándares básicos de competencias matemáticas del Ministerio de Educación Nacional se establecen como competencias matemáticas formular y resolver problemas. En segundo lugar, modelar procesos y fenómenos de la realidad. Comunicar, razonar y formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Estos lineamientos y estas habilidades, estas competencias son evaluadas por pruebas internas y externas. En las pruebas internas encontramos que el colegio presenta una alta pérdida, es una de las materias donde más pérdidas se presenta a nivel institucional, y en las pruebas externas podemos encontrar en el IFEX, donde los estudiantes desde matemáticas adquieren un nivel mínimo en su mayoría en las pruebas de estado. Y si hablamos por competencias, ¿cuáles son las competencias que evalúa esta prueba? Son comunicación, razonamiento y resolución de problemas. Se hizo un análisis entre el 2011 y el 2013, vemos que se centra y la moda está en el nivel medio, pero que esa moda a pasar los años tiende a cambiar porque está disminuyendo el nivel medio, y lo que hace que el nivel bajo aumente. Esta situación nos lleva a plantear la siguiente pregunta de alcance institucional: ¿cómo desarrollar competencias matemáticas en los estudiantes del Colegio Brasilia Bosa, institución educativa distrital, mediante la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Enfocándola al trabajo y a la pregunta de investigación, nos quedaría por definirla como: ¿cómo desarrollar competencias matemáticas en los estudiantes de grado octavo del Colegio Brasilia Bosa, institución educativa distrital, mediante la incorporación de la GeoGebra en los procesos de enseñanza, aprendizaje, las transformaciones isométricas? Aquí ya determinamos el nivel en que se va a trabajar el software y el tema específico de geometría de que se piensa hacer la investigación que se realizó. Los objetivos que encaminan este proceso de investigación son: con objetivo general, queremos determinar cómo se desarrollan competencias matemáticas a partir de la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la geometría en los estudiantes del Colegio Brasilia Bosa, institución educativa distrital. Los objetivos específicos son: primero, identificar las competencias matemáticas manejadas por los estudiantes de grado octavo y el conocimiento y manejo de TIC. Segundo, describir el diseño y la implementación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la geometría mediante la incorporación de las TIC. Tercero, establecer el nivel de apropiación de competencias matemáticas que alcanzan los estudiantes de grado octavo, luego la implementación de procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por TICs. Para realizar y para tener una idea clara, se trabajó un análisis y una revisión bibliográfica que nos permite tener el siguiente sustento teórico. En primer lugar, encontramos los proyectos educativos como función del docente para generar cambios en estos procesos de enseñanza-aprendizaje que respondan a los requerimientos de la sociedad.
Dentro de este proyecto debe tener un proceso de evaluación para el cual se toma el modelo de Daniel Stufenberg, que dice que la evaluación es un proceso que permite identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado. Esto con el fin de servir de guía para tomar una decisión, solucionar un problema de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos que se implican. Estos son aspectos claves del objeto que deben valorarse, incluyen sus metas, su planificación y su realización y su impacto. Este sistema es de forma cíclica, no hay un orden. Podemos encontrar tres tipos de decisiones, que es la decisión pueden estar enfocadas a la planificación de forma estructural, a la implantación o de retrocomunicación. ¿Y qué tipos de evaluación nos presenta este modelo? De contexto, de qué necesitamos hacer, del insumo, si la herramienta o el elemento que utilizamos para la práctica fue útil o no, del proceso de la implementación de dicho proyecto y de productos, si los resultados son o no acordes. Entonces es más de formación, de mirar qué sirvió o no. Otro aspecto importante es el desarrollo humano. El desarrollo humano también tiende a relacionarse con el progreso de la historia, con las condiciones históricas y políticas de la sociedad, ¿cierto? Delgado establece tres dimensiones para el abordaje del desarrollo humano, que es lo social, lo cultural y lo personal. Actualmente, pues se plantea una reflexión respecto al desarrollo humano, orientada también desde la reorganización curricular por ciclos que se enmarca en la política humana. Esta promueve el ambiente de desarrollo de aprendizaje con un alto componente en el trabajo humano. Esto es que quiere transformar la visión que se tiene de que la educación es solo conocimientos y que veamos que el estudiante hay que trabajarle no solo su parte cognitiva, sino también cómo es él en la sociedad, cómo se relaciona y también cómo su aspecto físico y creativo. Entonces esos serían los tres elementos que se consideran en la práctica. El siguiente es el TIC en la educación. Entonces, ¿qué son las TIC? Las TIC, según el Ministerio TIC, las define como el conjunto de las herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, textos e imágenes. Todos estos elementos. ¿Qué relación hay entre las tecnologías de la comunicación y la educación? Pues las ventajas que presentan es que se pueden respetar los ritmos de aprendizaje, que pueden eliminar las barreras del tiempo, potencian el trabajo colaborativo, presentan una diversidad de materiales educativos más diversos y atractivos para los estudiantes. Es una educación competente y accesible. Estaríamos cerrando esa brecha digital de la que estamos hablando y acerca a los estudiantes al conocimiento relacionado con su entorno y con una herramienta que es muy atractiva para ellos. Desde la matemática que está promoviendo, pues promueve que la matemática se vea como algo social que puede compartirse sin necesidad de descuidar que lo formal y lo exacto que es de esta ciencia. Viendo esto y la relación de las TIC, después de un análisis establecimos el uso del software GeoGebra. Se eligió este software al haber otros como el Cabri para trabajar por la modalidad de software gratuito que tiene. Entonces los estudiantes lo pueden trabajar no solo en el colegio, sino también desde su casa. Es un software que permite y que reúne el trabajo de geometría, álgebra y cálculo. Ha sido positivo. García en su trabajo de maestría relaciona que el álgebra transforma positivamente las actitudes relacionadas con las matemáticas en la mayoría de los estudiantes en su componente cognitivo, afectivo y comportamental. Bueno. Otro aspecto para tener en cuenta son las competencias matemáticas. ¿Qué podemos entender por la competencia? La competencia es el desempeño que se tiene, ¿cierto? Frente a alguna actividad que se va a realizar y donde se integran los conocimientos, las normas técnicas para relacionar. Diversos autores han trabajado, Perron
Habla del concepto de competencia, representa la capacidad para movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Específicamente, se puede hablar de la competencia matemática como la aptitud de un individuo para identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo. Alcanzar razonamientos bien fundados y utilizar y participar en las matemáticas en función de las necesidades de su vida como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. Listo, estas competencias permiten potenciar el saber, posibilitar el saber, habilitar el saber, o sea, ser, conocer y hacer. También dentro de nuestro marco teórico se encuentra pues la función docente, porque consideremos que el docente en este aspecto ya deja de ser el dueño único del conocimiento y pasa a ser un tutor, un guía para la construcción de ese conocimiento. El conocimiento es muy amplio y no es único y exclusivo actualmente del docente, ya que las mismas tecnologías nos permiten tener acceso a él. Y por último está la práctica pedagógica. Entonces, dentro de la práctica pedagógica consideramos el constructivismo, que ha sido tratado por autores como Piaget, Vygotsky, entre otros, desde diferentes perspectivas, y que se puede considerar entonces que el constructivismo es un proceso por el cual el individuo desarrolla su aspecto cognitivo, comportamental y afectivo como resultado de la interacción con su entorno. Aquí vemos que se puede hablar del conocimiento, de cómo me comporto, de cómo me relaciono, que hace parte del desarrollo humano del ser. En consecuencia, el conocimiento es una construcción individual de estructuras mentales que establece el ser humano en relación con su entorno. Cuando hablamos de unas estructuras mentales de trabajo individual, pues también estamos respetando las diferencias de aprendizaje que los estudiantes puedan tener. En cuanto al ambiente de aprendizaje que se originó, tenemos que vamos a trabajar con un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Según Hernández, la investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Entonces nos interesa saber ellos qué opinan, qué piensan, más que números. Estas investigaciones de enfoque cualitativo permiten involucrar el entorno, ¿cierto? Las experiencias de los estudiantes y los resultados individualizados de ellos. Según Clausen, existen 3 tipos de estudios cualitativos. En primer lugar, los que dan origen a las tipologías descriptivas. En segundo lugar, se encuentra el analítico relacional y finalmente el de investigación-acción. La población de objeto de análisis está conformada por los estudiantes de grado octavo del Colegio Brasilia Bosa. Se cuentan con 4 grupos, cada grupo de 40 estudiantes, es un colegio mixto, las edades de los estudiantes son entre 12 y 16 años para tener una población total de 120 estudiantes. La muestra que se tomó es una muestra de 40 estudiantes del grupo 802 de la jornada mañana. Esta muestra fue considerando también lo que dice Hernández, que la indagación cualitativa al tamaño de la muestra no se fija a priori, sino que se establece un tipo de unidad de análisis y a veces se perfila un número relativamente aproximado de casos, pero la muestra final se conoce cuando las unidades que van adicionándose no aportan información o datos novedosos. Entonces la muestra que se partió fue 40 para empezar a trabajar en el análisis. Las fases metodológicas que se tuvieron en cuenta, entonces este debe ser un proceso de indagación con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se caracteriza porque parte de problemas cotidianos que se relacionan con la realidad de los estudiantes. Se propician espacios de trabajo colaborativo, se enfocan prácticas. Teniendo en cuenta esta finalidad, las fases metodológicas planteadas fueron: la primera relacionada a la pregunta de investigación, justificación y objetivos a partir del análisis del contexto estudiantil donde nos encontrábamos. El segundo es el marco teórico y el estado del arte. El tercero, se estableció un diseño metodológico.
se pasó al diseño y la implementación del ambiente del aprendizaje, a la descripción de la interacción del ambiente y los elementos y a la interpretación de los resultados. Igual recordemos que estamos trabajando pues a partir del constructivismo, donde se respetan tiempos y donde pues podemos devolvernos en el proceso. Como lo dije anteriormente, las muestras cualitativas, los estudios cualitativos, pues permiten tener diferentes tipos. Uno de los tipos que se mencionaba era el proceso de investigación-acción. ¿Qué es la investigación-acción? Es el proceso por el cual el docente realiza una indagación con la finalidad de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este diseño se caracteriza por partir de problemas cotidianos que relacionan la realidad de los estudiantes, propician espacios de participación colaborativa. Aquí el docente es el investigador y se caracteriza por ser reflexivo, autónomo y desarrollar la habilidad para interpretar la realidad. Las fases de este proceso de investigación-acción son observar, que es el momento donde hacemos el análisis, la justificación, el planteamiento del problema, donde hacemos también la revisión bibliográfica, el estado del arte, establecemos el paso a seguir, que es la parte de pensar qué vamos a hacer, y el actuar cuando aplicamos, pero igual es como el proceso que se lleva también con una forma flexible para trabajar. Bueno, las técnicas utilizadas, los instrumentos y las herramientas. Una primera técnica es la observación participante. Para esto se utiliza como instrumento el diario de campo, las fotografías, una grabación de audio y una prueba de entrada. ¿Qué herramientas se utiliza? Pues la cámara fotográfica, el cuestionario. Otra técnica es la entrevista de forma individual, ¿cierto? Tenemos un formato que se encuentra entre los anexos y el cual nos permite anotar las características para después establecer las categorías de análisis. Y la revisión de documentos es otra técnica que se considera dentro de los trabajos con enfoque cualitativo. Entonces estas son las tres técnicas que se van a utilizar con cada uno de sus documentos. Las actividades propuestas están al uso del software, ¿cierto? Desde su instalación, que puede ser en el portátil de los colegios, en las tablets, hasta ir manejando cada uno de los movimientos en el plano, rotación, traslación, reflexión, para que finalmente ellos puedan hacer una teselación utilizando el GeoGebra. Recordemos que la teselación es recubrir el plano total con una misma figura. Este trabajo también la idea es hacerlo y mostrarlo con cosas específicas, con el trabajo del material concreto de los estudiantes. Bueno, los resultados parciales que llevamos hasta el momento, pues al aplicar la prueba de diagnóstico, que era una prueba de 10 preguntas de selección múltiple, donde cada pregunta estaba enfocada a trabajar diferentes de las competencias que se mencionaban en diferente nivel también, pues encontramos que la prueba de diagnóstico, los resultados no están muy lejos de lo que nos mostraba la prueba de estado. Entonces miremos que si vamos a dar una nota de calificación y vamos a ubicar al estudiante bajo un desempeño, pues según el colegio, el estudiante, la mayoría, tendríamos a 23 estudiantes con un desempeño bajo, a 11 estudiantes con un desempeño básico y solo a 2 estudiantes con un desempeño alto y a ninguno en superior, que concuerda mucho con lo que se elaboró, con lo que se mostraba en las pruebas de estado. Listo. Durante la implementación que hemos podido observar, hemos observado estudiantes más comprometidos que se interesan por preguntar, por indagar. El solo hecho de presentar el equipo, de mostrarle la nueva herramienta, surgen ellos el interés y empiezan a relacionar la matemática con su contexto, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, pues estaríamos trabajando eso de la brecha digital entre docentes y estudiantes con unos resultados muy positivos. En cuanto a la producción del estudiante, entonces el estudiante asimila de mejor forma, desarrolla las habilidades, está desarrollando esa competencia matemática para razonar y lo que lo conlleva a poder resolver problemas. Todo se va entrelazando y hemos obtenido muy buenos resultados solo con el trabajo de los estudiantes. La participación, también podemos ver que no solo nos quedamos en las tecnologías, sino en las cosas actuales que los estudiantes están presentando. Se les permite también que a partir de los conocimientos que han hecho,
logren hacer. Por ejemplo, aquí presentamos un crucigrama utilizando también una herramienta que ellos indagaron, que ellos buscaron, la utilizaron y hicieron llegar la tarea asignada al correo de la profesora sin necesidad de estar forzando. Bueno, ese es el trabajo que llevamos hasta el momento. Nos encontramos en el proceso del análisis de la información recolectada, para lo cual pues se utilizarán los software respectivos para analizar las investigaciones de tipo cualitativo, para lograr pues identificar completamente cómo se ha mejorado en cada una de las competencias de los estudiantes. Estas son algunas de las bibliografías utilizadas por nosotros, utilizadas por mí en este proceso de investigación. Es una bibliografía muy amplia, aquí solo encuentro relacionadas algunas de ellas. Muchísimas gracias por su atención. No me